Esperá, en este programa te voy a explicar por qué Romanos capítulo 11, versículo 26 ha causado tanta controversia y las consecuencias de sacar un texto fuera de su contexto. Quédate hasta el final del video y te lo explico. Bienvenido, hermano, una vez más a Corriendo el Velo, tu canal escatológico. Y en este segundo programa, vamos a arrancar rapidísimo porque siempre nos gana un poquito el tiempo. Vamos a entrar en este segundo programa ya directamente al capítulo 11 para poder llegar al versículo 26 y estudiar y contestar la pregunta si los judíos van a ser salvos en parte o en su totalidad, ya que el versículo 26 del capítulo 11 de Romanos, que es el texto que estamos tratando de contestar, dice: y todo Israel será salvo. En el primer video hemos analizado, nos fuimos al Antiguo Testamento. Pablo está citando Deuteronomio capítulo 32. No lo voy a volver a repetir. Pon pausa y ve y mira el primer video para que puedas entender el sustento teológico que se fundamenta y que es la base y el pilar de lo que vamos a construir ahora. Entonces, ahora en este video vamos a entrar de lleno a estudiar el capítulo 11. Pero para llegar al capítulo 11, me gustaría hacer un resumen resumido. Iniciamos este resumen de 3 capítulos clave. Entonces, Pablo está iniciando su carta a los romanos diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo. Inmediatamente viene la pregunta y nos decimos: ¿qué pueblo es el que Dios no desecharía, Pablo? Nos deberíamos de preguntar. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a un Israel espiritual, un Israel no étnico, no físico. Pablo en el capítulo 2 ya establece que el judío no es judío por la circuncisión. Esto es importante que nosotros podamos entenderlo, sino que el judío delante de los ojos de Dios es aquel que tiene la circuncisión del corazón, o sea, la circuncisión del espíritu. En el capítulo 4, Pablo menciona que Abraham viene a ser padre de los judíos y de los gentiles. Entonces, sí, pero ¿cómo es esto, Pablo? ¿Cómo es que Abraham es padre de los judíos y de los gentiles? Entonces Pablo comienza a explicarle, le dice que Abraham fue justificado porque él le creyó a Dios, y se va a adelantar una pregunta. Bueno, pero si Abraham le creyó a Dios, ¿en qué momento se le dio la circuncisión a Abraham? El mensaje del apóstol Pablo a los judíos era que Dios primero lo justificó y luego lo circuncidó, porque Dios en su soberanía quiso dejar evidencia y testimonio previo de que Abraham sería padre de todos aquellos que creerían, estén circuncidados o no, estén en la circuncisión o incircunciso. Entonces está hablando en términos de la carne. Entonces, de ese momento que Pablo está hablando a su audiencia inmediata. Pero también Pablo está dejando claro que todos los que vienen a la fe, aunque no tuviesen la circuncisión física, serían hijos de Dios. Saltamos ahora al capítulo 9 y Pablo va a establecer y va a explicar el por qué no todos los judíos responden al evangelio. No es por ser descendientes de Abraham de manera física que serían los judíos llamados a salvación. Inclusive el apóstol Pablo les cuenta en la carta que Abraham tuvo un hijo antes que Isaac, llamaba Ismael. Dios dice que es en Isaac la promesa, que en Isaac se llevaría a cabo el propósito que Dios ya había planificado. Todo ese propósito redentor sería ¿en dónde? En Isaac. ¿Y por qué en Isaac? ¿Se preguntaron alguna vez? Porque si nosotros vamos a Gálatas capítulo 4, Pablo presenta a Isaac como un ejemplo de todos nosotros los creyentes, porque así como Isaac nació de una manera milagrosa, nosotros también nacemos de una manera milagrosa, nuestro nuevo nacimiento, porque Sara, sabíamos muy bien que Sara era estéril.
que ya no podía tener hijo, pero vino el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iban a tener un hijo. Entonces ese hijo es el hijo de la promesa que nació milagrosamente. Y nosotros como cristianos, al nacer de nuevo, nosotros nacemos milagrosamente. Y es en este contexto que entramos a estudiar el capítulo 11. No podemos simplemente decir que todo Israel será salvo, dando a entender que todo el Israel étnico sería llamado a salvación, siendo que Pablo ya viene hablando en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 9, que no todos iban a responder al Evangelio. Ya estamos en condiciones de entrar al capítulo 11, ya con todas las luces del escenario bien encendidas, ya sabemos dónde estamos parados para poder continuar el camino del exégesis. Podemos decir nosotros sin temor alguno que el contexto de Romanos 11:26, del versículo 26, Pablo está citando al cántico profético de Moisés en Deuteronomio capítulo 32. Eso lo hemos visto en el programa anterior. Por eso es que si no lo vio el programa anterior, por eso es que se llama serie. Porque primero se van estableciendo el sustento teológico y vamos haciendo la exégesis durante todos los programas. De acuerdo, vea el primer programa, el sustento teológico, y en este segundo programa ya vamos a contestar el versículo 26. Entonces decimos que Pablo está citando Deuteronomio capítulo 32, en donde habla de los días postreros, que es el capítulo 31, versículo 29, habla de que Dios vendría en juicio ya en el capítulo 32 de Deuteronomio, en respuesta al menosprecio, al abandono, a la violación del pacto, a la idolatría, etcétera. Ese cúmulo de pecados hace que Dios se colmara, eso colmaría la copa de la ira de Dios, y él vendría en juicio contra la nación de Israel. Sin embargo, pese a todo esto, Dios no va a destruir a todo ese Israel étnico, sino que Él se iba a reservar para sí, se dejaría para sí un remanente. Y próximamente voy a subir un programa que habla todo del remanente. Durante todos los libros de la Biblia vamos a ver esa palabra que se repite una y otra vez. Entonces Pablo en el capítulo 11, versículo 26, ya ha llegado el juicio de Dios, y ya se habría llamado a los gentiles a ser parte del olivo. Recordemos, Deuteronomio capítulo 32 profetiza de que Dios llamaría a celos al pueblo judío con un pueblo que no es pueblo. ¿Me entienden? Entonces, ese tiempo, cuando el apóstol Pablo los está escribiendo en el versículo 26, ya ha llegado ese tiempo de juicio. Ya Jesucristo murió por todos nuestros pecados y ya los gentiles fueron llamados a pertenecer al olivo. Entonces, antes de entrar en el versículo 26, vamos a leer el 25 como una antesala. Y dice el versículo 25, Romanos 11, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este misterio, que ya lo habíamos dicho en el primer episodio, es de Efesios capítulo 3, versículos del 2 al versículo 6. Y era el cómo es que Dios iba a unir el remanente de Israel con el remanente del pueblo gentil. Y hemos dicho que eso en su conjunto, a lo largo de toda la era evangélica hasta la segunda venida de Jesucristo, todo ese remanente, tanto judío como gentil, es la iglesia, el cuerpo universal de Cristo, cada uno en su iglesia local. Entonces, de estos dos remanentes, del judío y del gentil, iba a ser un solo pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, sigue diciendo el verso, dice: que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte porque había sido profetizado en Deuteronomio capítulo 32, que ya lo hemos visto. Y perdón si soy enfático, pero es muy importante que usted vaya al Antiguo Testamento y lea Deuteronomio capítulo 30, 31 y 32 para que usted tenga un escenario completo del contexto
en la cual el apóstol Pablo se basa para dar este mensaje en su época, en su tiempo, a sus destinatarios, ¿de acuerdo? Que son los judíos. Entonces, este endurecimiento en parte ya había sido profetizado en el capítulo 32 de Deuteronomio y ¿y por qué en parte? Porque durante todo este periodo de esta historia, este periodo del evangelio, algunos judíos van a seguir viniendo a salvación. Estamos hablando en nuestro presente, en nuestro futuro, hasta antes de la llegada de la segunda venida de Jesucristo. Ok, ahora recién estamos en condiciones para entrar a leer el versículo 26. ¿Se da cuenta de lo que hicimos? Hicimos todo un programa para sustentar todo ese, valga la redundancia, sustento teológico que nos sirve como base. Ya llevamos más o menos 10, 11 minutos tratando de entrar en el contexto del libro y de seguir los pasos de las enseñanzas que está dando el apóstol Pablo para poder entrar recién a poder abordar el versículo 26. Entonces vamos a leer el versículo 26. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. En el griego, en el original griego, sería Kaihutos pas Yisrael sosacetai. Ahora, la Biblia, la Reina Valera, la revisión 1960, que es la más popular, la que la mayoría tiene, ha traducido no correctamente, podría decirlo, esta parte y colocó "y luego", en vez de colocar "y así". O sea, de esta manera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el original griego la palabra es kaihutos. Recién le decía en el griego que este texto es kaihutos pas Yisrael sosacetai. Entonces esta palabra kaihutos sale aproximadamente unas 250 veces en casi todo el Nuevo Testamento, y nunca, sin excepción, nunca de los nunca, se traduce de manera o de una forma cronológica, como da la palabra, la idea de la palabra luego. Después, luego te doy tal cosa. Ese luego denota un tiempo cronológico, un tiempo. Luego, 1 hora, 2 horas. Entonces, esta palabra kaihutos nunca se traduce de una manera cronológica. Entonces, la Biblia de las Américas lo traduce de una manera más literal: y de esta manera todo Israel será salvo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que de esta manera, de esa manera, todo Israel será salvo. Lo que Pablo está diciendo es que el rechazo de los judíos trajo salvación a los gentiles. Eso lo hemos visto también en el programa anterior, cuando en el capítulo 32 de Deuteronomio Dios iba a traer a un pueblo para darle celo al pueblo judío. Entonces, en este vaivén en que Dios trae a salvación a los gentiles para darle celo a los judíos, a su misma vez los judíos tienen celos de los gentiles que vienen a salvación. Entonces el celo de los judíos viene también a salvación. Entonces, en ese vaivén, en esa ola que va y que viene, se van salvando los judíos, los gentiles, a lo largo de toda esta era evangélica, que va a culminar en la segunda venida de Jesucristo. Dice el texto, sigue diciendo el texto 26, dice: de esa manera todo Israel, y se refiere acá al Israel espiritual. Lo hemos evidenciado al principio del programa, el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 9. Todos los que son parte de esa promesa, judíos y gentiles, o sea, los que están circuncidados y los que no. Y acá viene a colación a los 3 capítulos que hicimos de introducción en Romanos, porque decía de que Abraham fue justificado por la fe y después fue circuncidado. Eso sí, era para que Dios dejara testimonio de que Dios sería padre de aquellos que son circuncidados, que son los judíos, y los que no son circuncidados, que son los gentiles.
¿De acuerdo? Y así, y de esta manera todo Israel será salvo. Y Pablo acá en esta parte va a citar a Isaías 59, capítulo 59, versículo 20. Y para dar un poquito del sustento teológico, dice que el texto dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Eso es lo que está citando de Isaías el apóstol Pablo. Entonces yo quiero hacer acá una aclaración. Cuando nosotros vamos al verso de Isaías y lo leemos, dice: vendrá un Redentor a Sión. Entonces, para el tiempo de Isaías, esa profecía era futura. Acordémonos que Isaías es más o menos 720, 750 años antes de Jesucristo. ¿De acuerdo? Antes que Jesucristo naciera. Cuando Pablo cita este texto en Romanos capítulo 11, ya esa profecía había sido cumplida, ya había nacido Jesús, había muerto y ya había resucitado. Por ello es que Pablo coloca que vendría de Sión, no que iría a Sión, porque la profecía ya estaba cumplida. Entonces, este texto está hablando de la primera venida de Jesucristo. Preste atención, pare las antenitas. Muchos asocian esta palabra vendrá como que desciende y creen que es la segunda venida de Cristo, pero no, el texto no está diciendo que viene a Sión, dice que viene de Sión. ¿Se da cuenta la diferencia? La segunda parte del versículo dice: a los que se volvieren de la iniquidad. Dios no va a salvar a todos los judíos, sino solamente a aquellos que se volverían de su iniquidad. Y hasta aquí el programa de hoy, queridos hermanos. Espero que haya sido de bendición. Hemos entendido a través de las escrituras de que este versículo 26, que Pablo está hablando de que de esta manera todo Israel será salvo, ese todo se está refiriendo al remanente judío, al remanente que Dios se preservaría para salvación. Está hablando de un Israel espiritual. En el próximo programa el próximo y último programa vamos a leer el versículo 27 y vamos a poder ver el momento en que esta salvación se haría efectiva. Vamos a leer en el momento en que todo Israel va a ser salvo. No te lo pierdas. Bendiciones. Chao.